Diría uno, si me conocen, ¿para qué me invitan? A mí me encanta la adoración, me encanta la alabanza, pero de a poco me van corriendo de acá arriba, me van sacando, pero no hay nada más lindo, mi hermano, que poder exaltar al Rey de Reyes, ¿no? Yo no sé usted, pero yo cada vez que el Espíritu Santo se manifiesta de esta manera, me quedar adorando, exaltando su nombre. Pero bueno, yo sé que tenemos un tiempo donde podamos compartir la palabra. Y hoy tengo la honra, la bendición de poder venir a compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto sobre mi vida. Amén. ¿Cuántos están despiertos? Amén. ¿Están despiertos? Allá que tuvimos casamiento, algunos salieron un poco más temprano, otros más tarde, pero de la que estamos compartiendo la mesa los veo a todos. Los veo a todos, así que doy gracias al Padre por su esfuerzo, por estar acá. Y yo quiero orar antes de comenzar con la palabra. Amén. Así que le invito a que pueda cerrar sus ojos. Padre Celestial, Señor, esta mañana te damos gracias. Gracias por este hermoso día que tú has puesto, Señor. Gracias por cada persona que hoy está, Señor, en este auditorio. Gracias te damos, papá, porque tu fidelidad para con nosotros se renueva cada mañana, Señor. Pero esta mañana quiero poner, Señor, quiero menguar para que seas tú, Señor, el que esté hablando, Señor, por medio de mis labios, por medio de mi boca. Señor, que tu palabra, Señor, pueda penetrar, que tu palabra pueda ser eficiente, Señor, en nuestras vidas, Señor. Declaramos que es el Espíritu Santo obrando en medio nuestro, que es el Espíritu Santo guiándonos, Señor, y trayendo revelación para estos nuevos tiempos que estamos, Señor, procesando, que estamos caminando, papá. Gracias te damos en este día. Bendigo, Señor, los que están en las redes, que nos escuchan. Señor, gracias te damos, Señor, es un privilegio poder servirte, es una honra poder estar en este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, 2026 hubo una palabra profética, es el año del puente, ¿no? No sé cuántos recuerdan lo que tuvimos, la profeta estuvo declarando sobre este altar. No es solo una transición, es una estructura, es un camino, es un acceso seguro. Dice, un puente es un camino establecido, conexiones firmes, pasos seguros, avances sin ruptura, ¿no? Y yo la palabra de hoy se titula, si los chicos lo tienen ahí, cuando tus pies tocan el agua. Tal vez muchos conocemos esta historia, pero se encuentra, vamos a leer Josué 3:1 al 17. Yo quiero que mientras busca su Biblia, o si lo quiere, lo compartimos acá por la pantalla. Son 17 versículos, así que le voy a pedir que presten atención, porque no se nos puede escapar ninguno de estos versículos que es clave para que podamos desarrollar la palabra. Me ayuden a desarrollar la palabra. Amén. Y dice así: temprano en la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. ¿Antes de qué? 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. ¿Qué dieron? Cuando vean los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlo. Dado que ustedes nunca viajaron por este camino, diga, viajaron por este camino. Ellos los guiarán quedándose como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca, asegurándose de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. ¿Qué dice?
Purifíquese porque mañana el Señor hará grandes maravillas. Por la mañana, Josué le dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guían al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezarás a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Dale las siguientes órdenes a los sacerdotes que lleven el arca del pacto cuando lleguen a las orillas del río Jordán, de unos cuantos pasos dentro del río, y deténganse allí. Entonces Josué le dijo a los israelitas, vengan a escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a duda, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jereseos y a los amorreos y a los jebuseos delante de ustedes. Y ahí le faltaba a los feos, pero bueno. Siempre el chiste del apóstol, decía, ¿no? Fereceo, amorreo y lo feo. Miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, los guiará a cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor y el Señor de toda la tierra, en cuanto sus pies, dice, toquen el agua, las corrientes de las aguas se detendrán río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de cosecha, el río Jordán desbordaba su cauce, pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaran el agua a las orillas del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que estaba cerca de Sareta. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el Mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en la tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba en el contexto de lo que está pasando el pueblo de Israel. Yo quiero que podamos desarrollar 5 puntos de esta palabra. Y tal vez hay momentos en tu vida donde Dios te lleva a esperar, ¿no? Porque dice que esperaron 3 días hacia un lugar desconocido que nunca habían cruzado. Y que en ese momento tenían algo hacia atrás, tenían en el medio el Jordán y al delante la promesa para cumplirse, ¿no? Y en este año yo creo que estamos muchos nos encontramos en esa situación de que miramos hacia atrás, vemos lo que ya pasó, lo que hemos transitado. Adelante tenemos nuestro Jordán, que ante nuestros ojos tal vez es imposible decir, viene con la mayor crecida y si me están pidiendo que lo cruce, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a encarar esta situación. Pero adelante está la promesa. Amén. Y tal vez te encuentres en esta situación como decir, bueno, ¿cómo tengo que hacer? Pero Señor, si vos me hablaste, yo sé cuál es tu promesa, yo sé lo que vos tenés para mi vida, pero me encuentro en esta situación. Yo no sé cuál será hoy tu Jordán,
cuál será lo que tengas que atravesar. Pero quiero que podamos trabajar sobre estos 5 puntos. Y el primer punto, Dios nos lleva a caminos que nunca hemos transitado. Dice, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. En el versículo 4 podemos ver que Josué le estaba dando una orden al pueblo, diciéndole que no habían caminado nunca y ni habían transitado nunca ese camino, pero sí le iban a guiar. Y en esta mañana creemos y sabemos que Dios va a capacitar a gente para que nos pueda guiar y nos pueda ayudarlos a caminar ese camino que nunca hemos caminado. ¿Sabe qué, mi hermano? Mientras preparaba esto y leía, qué cultura rara o qué cultura difícil tenemos los argentinos, ¿no? Porque si nosotros vemos a una persona que tiene éxito, o tal vez tenga una casa linda, o tal vez tenga una camioneta, lo primero que se nos cruza por nuestra mente que es, en algo raro anda. ¿O no? ¿O soy el... ¿Viste ese que pasa y dice, che, vos a qué te dedicás? Pero es nuestra cultura, es lo que nos han inculcado en la cabeza, ¿no? Que si sos exitoso, que si sos próspero, que si tenés algo bueno, o tal vez, pongamos afuera lo que sea algo material, pero una familia, ¿no? Pero es nuestra cultura la que nos hace llevar eso, pero jamás vamos a llegar a decir, che, contame cómo transitaste el camino. Contame cómo hiciste ese camino nuevo, que yo no lo conozco, ¿cómo es? Contame a ver cómo lo lograste, que yo quiero caminar por ahí también. ¿Sabe qué representa el cruce del Jordán? Representa una nueva etapa, nuevos niveles espirituales. Y yo creo que eso es poder pedirle al Señor, Señor, dame, por favor, la capacidad de poder romper con mi orgullo, de poder romper con las cosas que tengo en mi mente, en mi cabeza, que tal vez es algo que heredamos, ¿no? Porque yo creo que ninguno se levanta con el afán de decir o pensar mal de la persona que tal vez ha tenido éxito, pero como no ha quedado en nuestro ADN, es difícil de romper. Pero poderle pedir al Señor, yo quiero tener una nueva etapa, un nuevo nivel espiritual sobre mi vida. Cuando Dios te lleva a algo nuevo, no podemos depender de las experiencias pasadas. Necesitamos seguir su presencia. La fe debe ir delante de nuestro entendimiento. Amén. Y ahí puse un disparador que dice, si el camino es nuevo, es porque Dios quiere hacer algo nuevo. Decirle al lado, si tu camino, el de ahora, es nuevo, es porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Podemos ver en el versículo 3 que Josué le dice, cuando vean a los sacerdotes, lleven el arca y síganlo. Punto 2 es, la presencia de Dios debe ir siempre primero. Mire esto qué importante, la presencia de Dios debe ir siempre primero. El arca del pacto representaba la presencia de Dios sobre ello. Y que debía ir adelante. ¿Qué dice que se separen cuánto? ¿Cuántos metros decía? ¿1 kilómetro? 1 kilómetro. Decía que debía ir. Y sabe que la palabra dice que solamente los levitas y aquellos que eran escogidos podían llevar el arca del pacto, que era la presencia. Aún en cuanto tenga la buena intencionalidad, no se podían acercar porque si lo tocaban, morían. Hay una persona en la Biblia que iban los levitas caminando en ese transcurso para cruzar el Jordán
y el arca se le inclina y él por la buena intencionalidad quiso ir a empujarlo para que no se caiga y murió en el acto. ¿Qué te quiero decir también en esta mañana? Que a veces la buena intencionalidad tampoco alcanza, sino que alcanza en ser obediente a lo que Dios quiere. Si le dijo aparte ser 100 metros, ¿qué tenía que estar ahí adelante? ¿Qué tenía que estar haciendo donde no te llamaron? ¿No? Pero esta persona, está el dicho ese, me pasó por ser comedido, ¿no? Por hacer más de lo que... Y esta persona por comedido dijo, se va a caer el arca del pacto, la voy a acomodar y ahí nomás quedó. Imagínense caminando en el desierto para poder llegar a su promesa y estaba a punto de cruzar. Y por no estar donde tenía que estar, no pudo ver la promesa. Entonces en el versículo 3 nos dice, cuando vean el sacerdote llevando el arca, síganlo. El arca simboliza la presencia de Dios. ¿Sabe qué? No era con ejército, ni con estrategia, ni con fuerza humana lo que abría el camino, sino que era la presencia del Señor. Déjame decirte que cuando Dios va delante tuyo, los obstáculos no tienen la primera palabra. Cuando Dios va delante nuestro, mi hermano, Él es el que hace con el pulgar así o así. No hay obstáculo, no hay nada que pueda impedir lo que Dios tiene que hacer para nuestras vidas. Qué importante es podernos enfocar y de que la presencia de Dios vaya primero en nuestra vida. Muchas veces caminamos y tal vez con lo que más batallamos es con nuestras emociones, con nuestra ansiedad de querer ser comedido, de querer avanzar. A veces decimos queremos ser más buenos que Dios. Y qué importante es poder caminar con la presencia de Dios. Yo me he metido en cada embrollo, hermano, no se imagina, con Lili, en la iglesia, en la empresa, afuera. Decir, pero si Dios permitió que abra esta puerta, ¿quién la va a cerrar? Y tratando de buscar versículos bíblicos y tratando de respaldar nuestra necedad con versículos. Y el Señor siendo re claro, no vayas por ahí, cabezón, esto, aquello. Muchas veces cantamos, si tu presencia conmigo no va. Soy malísimo cantando, pero bueno, a mí me encanta. Y yo sé que a él le gusta, así que si no le gusta a usted... Yo soy malo, pero las que tengo atrás mío que cantan cuando estoy ahí, son buenísimas. No miren, Yo, ¿sabe qué? Cuando tengo a esa hermana atrás cantando y yo tengo que cantar más fuerte, hermano. Porque me inspiran, me inyectan, realmente... Digo, Señor, si vos recibís esto, lo mío también. Pero a veces nos ocupamos creyendo tal vez de que la presencia va conmigo y la presencia no va con vos. Y estás luchando ahí contra ese río, estás luchando ahí contra esa adversidad, estás luchando y dando y dando y dando. Y pasan días, pasan meses, pasan años. Y la presencia no está con vos. Y ese obstáculo, la única forma... Dice que el río, ¿en qué estaba? En su mayor cauce. Pongámoslo en contexto de lo que estaba atravesando. Imagínense que, chicos, de acá tenemos que ir y cruzar el Ñireco. Y nos llegamos acá abajo y encontramos el Ñireco en pleno invierno, septiembre, con todo el agua y... Imposible.
Yo decía, viste, cuando te vas a meter, que te mojas un poquito y te vas aclimatando el cuerpo, ¿no? Pero bueno, a veces hay adversidad y hay obstáculos que la única forma de pasar es que vaya la presencia de Dios delante nuestro. Amén. No es con estrategia, no es con sabiduría, no es con ejército, porque tenían un ejército, sino que era la presencia de Dios la que iba a hacer que ese agua se para y que puedan pasar el pueblo por ahí. Punto 3, y este viene duro, agárrese en la silla, fuerte. La santificación precede al milagro. Versículo 5 dice, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas. ¿Sabe qué? Dios antes de actuar, Dios llama a ordenar nuestro corazón. Y tal vez lo podamos ver como una legalidad, pero como que diga, o como un legalismo, pero no es un legalismo. Es una preparación espiritual que está pidiendo el Señor. Entonces dígale al de al lado, antes de actuar, Dios llama a ordenar el corazón. Le pidió al pueblo que se santifiquen porque el Señor hará grandes cosas mañana. Y yo hoy vengo a decirte, mi hermano, yo no sé cómo estás hoy con el Señor. Pero yo vengo a decirte que te santifique. Que puedas reconciliarte con el Señor. Porque si no hay reconciliación, es como, nada, estás peleado, no hay conexión, no. El Señor y su misericordia así sigue actuando. Pero aun cuando más lindo y más hermoso es cuando estás en paz, estás en armonía, los que estamos casados, ¿o no? La casa sigue traccionando, siguen habiendo cosas, un montón de... Pero no es lo mismo. Pero cuando nosotros estamos bien con nuestra esposa, la esposa con el marido, cuando hay reconciliación, las cosas aún son más livianas, ¿no? No escucho mucho amén, pero bueno. ¿Son mucho más livianas o no? Amén. Y si no, dígalo por fe, mi hermano. Si no está pasando eso, dígalo por fe. Pero debemos reconciliarnos con el Señor. Porque Él está diciendo que debemos purificarnos antes para que suceda. Es la antesala para que suceda el milagro. Y poder purificarnos delante de Él, poder reconocer, yo creo que es la parte tal vez más difícil. Porque no hay peor cosa que lo que no queramos ver, ¿no? Y a veces decía yo ser terco, ser necio, pero no porque yo soy así, ya soy así, sino por lo que yo le hablo de lo que he transitado mis hermanos. Muchos conocen de donde Dios me ha sacado, muchos conocen. Y muchas veces he peleado con el Señor de decir, Señor, ¿por qué permitiste que pasara por todo esto? Si era a veces más sencillo y yo creo que también de eso se trata, de que Dios vaya preparando y moldeando nuestros corazones. Porque si no, no tendríamos la capacidad de poder dirigir, de poder hablar, de poder ministrar, de tantas cosas. Pero su palabra dice que debemos presentar nuestras debilidades en Él para que Él se perfeccione en nosotros. Y nuestras debilidades son un montón de cosas. Yo le digo a los hermanos, todos me dicen, orá, pastor, orame por esto, porque Dios te escucha a vos, y esto, aquello. No, mi hermano, orá vos. O sea, estoy en la misma condición que estás vos. Yo estoy en la misma condición que está cada uno de ustedes. ¿Es fácil o no es fácil? Hay que morir.
Yo le digo, tenemos ojos, tenemos boca, vamos al baño, tenemos emociones. Lo mismo que le pasa igual, tal cual, con más responsabilidades, con mucho más responsabilidades. Pero ¿sabe qué? La única diferencia es en buscar a Él. Después, ante Él somos todos iguales. Pero debemos buscarle a Él, mi hermano. Te invito a que puedas reconciliarte con el Señor, que puedas purificarte para que lo que el Señor tenga que hacer, ese imposible, ese Jordán, nada, pueda suceder. Amén. Yo sé que Dios está hablando en esta mañana y que va a ser un tiempo donde puedan ir a sus casas o tal vez en este momento, después cuando terminemos la reunión, puedan estar orando y que pueda haber una reconciliación. ¿Sabe qué? Dice el Señor que Él se olvida. No es como tu hermana, como tu mamá, como tu papá, que te dice, ¿te acordás cuando? Ah, pero te pedí perdón. Sí, yo te perdoné, pero... Dice que el Señor agarra todas las cosas y lo tira al fondo del mar. ¡Wow! ¿Cuánto nos ama, no? ¿Cuánto nos ama? Por eso cantamos, eres bello, eres hermoso, nada se compara a ti, porque no hay nada que se compare al amor de... Y muchos dirán, ¿cómo cantamos que eres hermoso si no lo vemos? Pero podemos ver cada una de sus cualidades. La hermosura, dice el proverbio, con el tiempo se va. Yo ya me estoy poniendo más... Los años no me van acompañando, pero la hermosura del interior es la que permanece. Y la hermosura del interior, ¿sabe de lo que habla? De cómo uno es como persona. Uno lo que refleja. Yo le digo a mi esposa, mi amor, me enamoré de vos por tu físico. Ella se enamoró por mi interior, porque yo soy feíto. Ella vio lo que había adentro. Yo le digo siempre, yo oré, vos no oraste. Yo oré, digo, yo quiero una esposa así, así. Y bueno, le tocó esto. Pero qué bueno es que podamos reconciliarnos con el Señor, que nos podemos purificar para que el Señor pueda obrar en nosotros. Si no, no hay forma de que pueda suceder, que pueda acontecer lo que el Señor quiera hacer sobre tu vida. Amén. Así que póngase a cuenta ahí, todos tenemos algo para poner en cuenta. Acá no vengamos a ser los santos. El Señor primero me habló a mí, como pastor, yo sé dónde estoy flaqueando, yo sé dónde estoy débil. Señor, yo quiero que Él abra el Jordán. No sé, yo acá me arrodillo, te pido perdón, santificame, porque el único que te puede santificar es Él. No es por mérito nuestro, no. Es por reconocer nuestra debilidad ante Él y decir, Señor, acá estoy, no puedo más con esto, dame la fuerza, dame la sabiduría, recibirán poder, dice su palabra. Y es por medio del Espíritu Santo, es el único que puede hacer eso. Entonces, sé que hay muchos nuevos, nada, la clave es eso, poder reconocer que el Señor, cantamos muchas veces, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, que Él nos pueda traer a nosotros, abre nuestro corazón, abre nuestros pensamientos, porque a veces no podemos ver porque no podemos verlo. Él, ¿o no les pasa que vos decís, este cabezón yo quiero que viva lo que yo estoy viviendo? ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Y por qué no lo ve? Porque no logra ver. Y uno como pastor, tal vez con el amor, tenés que ir y decirle con pinza, cabezón, fíjate acá. ¿No viste esto? No, pero a vos te parece, mirá, me ofendés con lo que me decís. No es mi deseo ofenderte, sino que puedas ver, que puedas abrir los ojos, que puedas vivir lo que estamos viviendo como iglesia. Amén. Así que la ofensa no te aparte, que
Soy inofensivo, diga. Pero diga, soy inofensivo. Ah, ahí está. ¿Sabe que la mejor arma del diablo es la ofensa? La mejor arma del diablo es la ofensa. Te dijeron algo, ay, me ofendés. Y está totalmente estudiado que la mayoría, el 70% de las palabras que te dicen no son para ofenderte, sino para que puedas entender. Pero depende con el lente y con lo que uno esté expuesto. Ahí se va a determinar si es una ofensa para vos o no. Entonces pidámosle al Señor espíritu de sabiduría, de revelación. Señor, ayúdame a tener un corazón, enseñar, un corazón que pueda tener las cosas buenas, que pueda poder examinar todas las cosas que me dicen. Pero justamente para poder ser perfeccionado. Amén. Así que diga inofensivo. Me olvidé el punto, acá está, punto número 4. El paso de fe activa el poder de Dios. Repita conmigo, el paso de fe activa el poder de Dios. Versículo 13 podemos ver, en cuanto sus pies toquen el agua, la corriente se detendrá. O dice, esperen a las orillas que yo voy a abrir las aguas. ¿Dice eso? ¿Qué dice? En cuanto sus pies toquen el agua, las corrientes se detendrán. El río no se abrió antes. Se abrió cuando los pies tocaron las aguas. Esto que nos enseña, mi hermano, que la fe no es pasiva. Diga conmigo, la fe no es pasiva. La fe es activa. Dice que la fe, si no está puesta en acción, muerta es. Entonces, ¿qué tiene que hacer, mi hermano? Activar la fe. Pero activar la fe, no, ay, acá, Señor, por fe, activar, se tiene que ver en lo natural. Vaya, mójese los pies. Vaya, no tiene trabajo, golpee, diga, yo vengo a trabajar, acá tiene el mejor empleado que pueda encontrar. ¿Cuánto quiere cobrar? No, no quiero cobrar, usted vea mi desempeño y me va a pagar dependiendo del desempeño que yo tenga. Eso es mojarse los pies. Quedaron callados. Haceme la mejor torta, Priscila. Amén. Me hizo la mejor torta ayer. La primera. ¿La primera del año fue Pri? Wow, ¿viste? Pero es activar. La fe sin obra, muerta es. Los milagros muchas veces comienzan con un paso. Si nos quedamos en la casa esperando, no es el camino. Dios responde a la obediencia y a la valentía. Deben ser obedientes y valientes. Yo muchas veces, la otra vez me tocaba hablar sobre David, y hay una gran diferencia entre valentía y osadía. Yo creo que más que valiente debemos tener osadía. La osadía te lleva a hacer cosas que superan más allá de la valentía. Lo que predicaba el otro día Leo. ¿Quién es el loco que va a perseguir un león? Eso es osadía. No cabe en la mente decir Nosotros hablábamos con Lili, ¿de dónde cabe? Yo miro y digo, 2026 voy a empezar a escribir un libro, mi hermano. En serio le digo. A pesar de mi dislexia, de un montón de problemas, digo, Señor, yo quiero escribir un libro. Vengo poniendo eso, Señor. Y digo, cada locura, pero locura,
Usted sabe, vio la película de un argentino en Nueva York, yo era un argentino en China, 2018, 2019. No tenía ni idea, pero ni idea realmente. Muchos me dicen, Chile no, China. Y no fue porque, quiero ir a conocer China. Fue porque obediencia a lo que el Señor nos estaba llamando. Cuando llegamos allá, no entendíamos nada, pero realmente cuando decís es un chino, es un chino. No entendés nada. Y sabe qué es el estar hoy acá hablando y el haber vuelto de ese viaje. Yo digo, dejamos a nuestras 3 hijas solas, o sea, con los abuelos, ¿no? Pero podía haber pasado cualquier cosa, secuestro, rapto. Mi esposa se me perdió en el aeropuerto que veníamos de China para acá. No sabíamos cómo comunicarnos, pero era por ser obediente. Y así un montón de cosas. Osadía. Nos subíamos en una limusina, los chinos pensarían, yo digo, si se entera que no le compro nada. Chinito, si me estás viendo. Pero ¿sabes lo que era sentarse en una limusina y que te lleven a la empresa, en el hotel de ellos, el chef de ellos? Nosotros con Lili nos miramos. Cuando se entere que no estamos secos, estamos crocantes, no nos dejan salir de allá. Pero literalmente es así, mi hermano. No es que eso es osadía, eso es valentía, pero eso lo da el Señor. O sea, yo digo, eso nos dio el espíritu de, primero, ser obediente. No teníamos ni para los pasajes. Sacamos los pasajes, fue mojarse los pies. Y así en un montón de cosas más. En el ministerio lo mismo. Hoy estaba contando con lo laboral, pero en el ministerio lo mismo. Che, ¿qué voy a hacer a Honduras si no me conoce nadie? ¿Qué voy a moverme con esto y con aquello? Pero Dios ha puesto la gracia y el favor sobre la vida de mi esposa, sobre mi vida. Y pone la gente correcta, nos llaman, acá estamos. Pero es dar el primer paso. Fueron ellos para allá con Ruth, en diciembre, a los, no sé, pocos meses los teníamos acá. Y no decir, ay, vengan, porque esto, no, sentimos de Dios, no tienen que poner nada, no tienen que pagar hotel, no tienen que pagar colectivo, ni nada, nosotros sentimos de Dios. Y esa es la osadía de poder ir y abrir, que el Señor pueda abrir nuevos ríos, que el Señor pueda despejar el camino, que podamos caminar sobre lo firme. Entonces, el río no se va a abrir antes, se abrió cuando los pies tocaron las aguas. La fe no es pasiva, sino que es activa. Los milagros muchas veces comienzan con un paso. Dios responde a la obediencia y a la osadía. Diga conmigo, primero el paso, después el camino. Esto es como, estaría re bueno hacer un juego de tapar los ojos con un manto y poder desarrollar esa fe. Poner una tabla, ver un pozo y decirle, bueno, da el primer paso. ¿Cuántos se animan? Si no lo podemos hacer en lo terrenal, ¿qué lo vamos a hacer en lo espiritual? ¿Cuántos se animan? ¿Cuántos confían en lo que tienen en su hermano acá en la iglesia? Yo, si me tiene que vendar los ojos y me dice, Martín, tenés que dar el primer paso a la izquierda, a la derecha, vamos. Cuando muchos, si ve que me va a agarrar. Pero se trata, ¿saben qué? Se trata de poder tener esa confianza con el Padre. Si vos lográs y creás y desarrollás esa confianza con el Padre, y vamos. Yo digo siempre, caminar con Jesús es como ir en un avión, pero si se estrella el avión, vos sabés que lleva un paracaídas. Sobrevivís.
así como le contaba que muchas veces me la mandé, el Señor decía, bueno, este cabezón creyó haber escuchado mi voz y por su fe, nada, la misericordia del Señor me levantó. Así como Pedro se animó a bajarse del arca y a apoyar los pies sobre el barco y se animó porque creyó haber escuchado la voz de Dios, de Jesús, y Jesús lo sostuvo. Bueno, ¿cuántas veces va a permanecer adentro de tu barca? Es mejor creer haber escuchado la voz y mandarte, y si te hundís, ¿qué hizo el Señor? Lo agarró y lo levantó. Pero no te olvides que primero tiene que ir la presencia de Dios en la barca. No te vayas, ahora salga de acá y te vaya a hacer. Primero preocupate de tener la presencia de Dios en tu vida para que cuando vos creíste escuchar la voz de Dios y avanzaste, bueno, el Señor y su misericordia te va a agarrar y te va a sostener. Punto número 5. Dios se glorifica en medio del proceso. Mire que le dice en el versículo 10, hoy sabrá que el Dios viviente está entre ustedes. ¿Sabe qué, mi hermano? El milagro no fue solo cruzar el río, sino fue que revelar qué es lo que había realmente en los corazones. Fue revelar que Dios estaba con ellos. ¿Sabe que cuando se produce el milagro, decís, qué bueno, se produjo el milagro, pero ¿sabe cuál es lo más lindo? De revelar que Él camina con nosotros. Josué había sido confirmado como líder. Las naciones sabrían que Dios pelea por su pueblo. Muchos nos preguntan, ¿y cómo hacen para sostener la iglesia? ¿Cómo hacen para sostener la empresa? ¿Y cómo hacen para sostener la familia? Y es Dios caminando delante nuestro. Es Dios peleando nuestra batalla. Porque no hay otra. Vamos a preguntar cómo. No, ni idea. Ni idea. Si te digo cómo, es siendo obediente, es buscando la presencia de Dios, que vaya adelante siempre nuestro. Es teniendo osadía, es creyendo hacia donde Dios nos lleva. Pero Él se encarga de pelear nuestra batalla. Sí se han levantado un montón de cosas, sí se van a levantar un montón. Pero vos, decirle al lado, Él se encarga de pelear tu batalla. Amén. Cuando Dios abre camino, su nombre es exaltado. Amén. Bueno, una conclusión dice que el Jordán estaba crecido, pero Dios era más grande. Amén. La promesa estaba del otro lado. La promesa está del otro lado, mi hermano. Yo no sé cuál es lo que tenga que atravesar hoy, qué es lo que tenga, pero hablábamos sobre puente, hablamos hoy sobre caminos firmes, secos. Y ¿sabe qué lindo esto cuando dicen que los sacerdotes se quedaron en la mitad, esperando que todos cruzaran? Yo vengo a decirte que todos vamos a cruzar hoy. Que no va a haber nadie que se quede. Que estamos acá para ayudarte. Yo me comprometo, me voy a quedar en la mitad, pero para asegurarme que puedas cruzar. No importa la circunstancia, no importa la situación, pero yo nosotros con mi esposa, como pastores de la casa, y tener también el compromiso de la presencia de Dios, nada, vamos a caminar todo bajo su presencia, y nos quedaremos ahí en la mitad para decir, vamos, tenemos que cruzar todo, no se va a quedar nadie. Acá estamos, no baje los brazos. Pero cuando escuchaba él y leía eso, decía, qué hermoso es poder, ¿no? Dice que era un paredón de agua. Yo no sé, yo era sacerdote ahí, me quedaba mirando, dale, apurate que nos lleva todo.
Pero qué obediencia, es decir, se van a quedar ahí, van a esperar que crucen todos, y dice que cruzaron todos. Decirle todos. Vamos a cruzar todo. Vamos a cruzar todo, diga, vamos a cruzar todo. Amén. Yo sé que este 2026 vamos a cruzar todo lo que, para hacer la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. La promesa estaba del otro lado, pero requería fe, obediencia y santidad. ¿Qué requería? Vamos de nuevo, ¿qué requiere para obtener la promesa? Amén. Este año lo vamos a ver sobre fe, obediencia y santidad. Hoy sigue diciendo Dios, avanza, yo voy delante de ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Donde termina tu fuerza, comienza el poder de Dios. Donde termina tu fuerza, donde vos sí ya está, no de más, es donde Dios empieza a actuar, es donde comienza el poder de Dios. Si querés, parece a los músicos, hasta acá tenía la palabra, espero que sea de bendición para sus vidas. Dios nos está llamando a caminar por fe, por obediencia y con santidad. Amén. ¿Cuántos van a ser los valientes, los que van a tener osadía para caminar bajo la fe, bajo la obediencia y bajo la santidad? Amén. Así que se me fueron los músicos. Señor, tócalo ahora, en el nombre de Jesús. O agarro la guitarra y me pongo a adorar. Yo creo que tenemos, mientras los chicos se acomodan, tuvimos una semana, un campamento extraordinario.